Bueno, llegamos al final de este tiempo tan maravilloso. Mucha bendición, ¿no? Dios ha derramado sobre nuestras vidas a través de cada uno de los expositores. Seguramente salimos cada uno de nosotros con muchas ideas en la cabeza. Tenemos que rogar para que nuestro Dios nos dé valor y por su Espíritu nos conduzca a reformar lo que sea necesario en el ámbito personal, familiar y eclesial. ¿Cuántos puritanos hay acá? ¿Por qué tan tímidos? No, ya sé. Dice el editor en el prólogo al libro Edificación y Belleza, un libro que está en mi mente a lo largo de todo el desarrollo de esta última ponencia, aunque no lo voy a citar, y que todo bautista reformado debería leer, masticar, releer. Dice así el editor: aunque hay un precioso tesoro en la vida práctica de los bautistas particulares del siglo XVII, lo que nos lleva a imitarlos no es un asunto de herencia histórica, sino su apego a la Escritura. Tener en alta estima nuestro legado no debe hacernos perder el objetivo por el cual lo estudiamos. Con una sinceridad admirable, el Dr. Renihan nos deja ver la historia de nuestros antepasados como lo que realmente fueron: hombres imperfectos que amaron al Señor y buscaron ser fieles a su palabra. Lamentablemente, pocos años después de haberse constituido la Asociación de Iglesias Bautistas de Londres, la misma que editó y publicó la Confesión de Fe de 1689, dejó de existir, principalmente por una controversia sobre el canto de himnos en el culto público. O sea, los puritanos no eran hombres perfectos, eran pecadores y cometieron errores como nosotros. La historia eclesiástica de los bautistas particulares debe ser leída con el propósito de alentarnos por el hecho de que sí es posible vivir y practicar lo que creemos, de advertirnos sobre los peligros de nuestros corazones. Si hombres mejores que nosotros fallaron, no somos ajenos a esa posibilidad, y de desafiarnos al entender que la historia de este legado se sigue escribiendo, y ahora también en español, y descansa sobre hombres imperfectos como nosotros. La única diferencia entre ellos y nosotros es que nuestra ventaja es mayor, porque estamos escribiendo esta historia sobre la vida y los libros que nos dejaron los hombres fieles que estuvieron aquí antes que nosotros. Esta última conferencia tiene como título El legado puritano y la teología pastoral. Y principalmente me voy a dirigir a pastores. Pero antes de que los que no son pastores abandonen el lugar, déjenme decirles que esto también compete a los que no son pastores. En primer lugar, a los hombres, porque como hemos aprendido, la familia es la pequeña iglesia. El varón está llamado a ser el sacerdote, el rey y el profeta del hogar, a ejercer las funciones pastorales dentro de su hogar. Así que lo que aquí se dice tiene que ver con todo hombre. Y a nuestras amadas hermanas que quedaron muy animados con la exposición de Alejandro, debo recordarles que es deber
de cada miembro de una iglesia, hombre o mujer, conocer estos principios de la teología pastoral. Porque así como el varón no es sin la mujer, el pastor tampoco es sin la iglesia. El pastor pastorea por consentimiento de la iglesia y pastorea para el bien de la iglesia. La autoridad que Cristo le ha dado es una autoridad ministerial, no dictatorial. Y la iglesia entonces está llamada a, entendiéndolo bien, vigilar esa tarea pastoral. Los puritanos fueron conocidos como los médicos del alma. En primer lugar, por sus escritos referidos a los diferentes problemas que experimenta el ser humano. En esos escritos trataron con casos específicos. Sí, a veces cayeron en una casuística agotadora. Pero había algo que los guiaba a ellos para escribir todos esos libros maravillosos. Y era, primero, el corazón humano, el conocimiento del corazón humano. El corazón propio de ellos, de esos pastores puritanos, y el corazón de sus hermanos creyentes. Un corazón caído y necesitado. Los guió también las verdades escriturales, como hemos venido insistiendo. Y sobre todo los guió la convicción de que solo Cristo puede satisfacer el alma. Sus tratados eran sumamente pastorales. Así que, en segundo lugar, se les conoció con ese título de médicos del alma por el cuidado pastoral que brindaban a aquellos que Dios había puesto bajo su cuidado y supervisión. De hecho, sus tratados fueron escritos en su mayoría para sus propias iglesias, para sus hermanos en Cristo. Los puritanos entendían que la teología no debe estar desligada de la práctica cristiana, sino que la verdadera doctrina siempre resulta en una vida de adoración, de sumisión a Dios. Y la verdadera y genuina vida cristiana siempre es la prueba de la verdadera doctrina. Para ellos, la teología era el arte de vivir para Dios. Así que tomaron muy en serio su trabajo pastoral, cuidando a cada uno en particular, visitando y catequizando a las familias y aplicando los remedios divinos a cada situación particular. Mire, hermanos, solo hay que dar una rápida revisión a los libros que ellos escribieron para confirmar ese interés y ese énfasis pastoral. Para nombrar solo algunos, y de lo que está en español, tenemos el maravilloso tratado de Flavel sobre la providencia divina. ¿Cómo aplica él allá la providencia divina a situaciones y casos específicos? Él no habla de la providencia divina como algo fuera de la realidad, sino como algo que se aplica a la realidad de cada creyente en su propia situación. Podemos pensar en el tratado sobre la tentación de John Owen. Cuánto revela el conocimiento del corazón humano, pero cuánto revela de su amor por Cristo. Nos dice que el remedio infalible contra la tentación es la contemplación de la gloria de Cristo. Podríamos pensar en remedios preciosos contra las artimañas del diablo o acechanzas del diablo de Thomas Brooke. Y ni qué decir del contentamiento cristiano, una joya rara de Jeremiah Burroughs. Podríamos seguir nombrando. Hoy, estaba hablando con un hermano, mirando allá los libros hoy. Todo eso y más tenemos en español. Hermanos, esto era impensable hace solo 10 años. La cantidad de literatura que se nos está proveyendo estos escritores increíbles.
Y para hablar de nuestro tema particular entonces, de los puritanos y la teología pastoral, indudablemente hay que comenzar citando al célebre libro de Richard Baxter, El pastor reformado o renovado. Allí presenta una visión totalmente bíblica. Muchas gracias. Allí Richard Baxter presenta una visión totalmente bíblica de lo que significa un pastorado serio. En su dedicatoria explica con vergüenza propia y ajena la situación que vivía la iglesia en Inglaterra en sus propios días, en los días de los puritanos. Estas son palabras que seguramente describen también nuestro contexto actual. Cito a Baxter: antes de entrar a mi labor principal, daré los motivos para realizar este trabajo y la libertad de expresión que he empleado en el mismo, que puede no ser del agrado de algunos. Una vez que el Señor hubo levantado a sus ministros en el condado de Worcester, bueno, un nombre en inglés ahí, y algunos lugares próximos a un sentir de su deber en la obra de impartir instrucción privada y catequesis a sus parroquianos, siempre que estos no rechazaran su ayuda obstinadamente, y después de haber suscrito un acuerdo que contenía las resoluciones para el futuro desempeño de esta labor, juzgaron que no era conveniente comenzar con ella sin antes humillar solemnemente sus almas ante el Señor por el largo tiempo, y esto se lo está diciendo a pastores, por el largo tiempo en que habían descuidado un deber tan necesario, y por tanto estuvieron de acuerdo en reunirse en diciembre de 1655 y unirse en humillación y fervorosa oración a Dios para que su negligencia fuese perdonada, solicitando una ayuda y éxito especiales entre las personas que se habían propuesto a instruir. Pasa Baxter ahí, en esa presentación, a enumerar algunas razones de por qué su tratado fue en inglés y por qué fue en ese tono tan duro. Él dice, primero, la propuesta era realizar una humillación solemne y estuvimos de acuerdo con ello. Este escrito fue preparado con esa intención. Así pues, ¿cómo habría de humillarnos sin hacer una clara confesión de nuestro pecado? Insisto, no pierdan el foco. Esto está escrito para pastores. Lo escribió Richard Baxter a los pastores de la Inglaterra del siglo XVII. Segundo, principalmente la confesión se ocupaba de nuestros propios pecados. ¿Cómo podría ofendernos el confesar nuestros propios pecados y aceptar la culpa y vergüenza sobre nosotros mismos si nuestras conciencias mismas nos habían informado que era eso lo que debíamos hacer? Tercero, habiendo preparado esto en lengua inglesa, no tuve disposición de tiempo para traducirlo al latín. Cuarto, cuando un pecado es abierto a los ojos del mundo, es en vano tratar de esconderlo. Tales intentos solo agravarían y aumentarían nuestra vergüenza. Quinto, la confesión libre es una condición para la completa remisión del pecado. Y cuando el pecado es público, la confesión también debe serlo. Si los ministros de Inglaterra hubieran pecado solamente en latín, lo habría cambiado para amonestarlos en latín o no les habría dicho nada. Pero si han pecado en inglés, deben escucharlo en inglés. Y sexto, de los que han tomado la obra del ministerio, son demasiados los que obstinadamente siguen en busca del provecho personal, en la negligencia, el orgullo y otros pecados. Y se ha vuelto nuestro necesario deber amonestarlos. ¿Notan el ímpetu con el que escribe este hombre? Y después de explicar las razones que lo llevaron a escribir y a hacer esa breve pero sincera confesión, pasa a describir la convicción bíblica con respecto a la labor pastoral. Y lo hace con base en Hechos 20:28. De hecho, su tratado es una explicación de Hechos 20:28. Mírenlo en su Biblia, por favor. Mientras tanto, yo tomo esto caliente.
Hechos 20:28. Cambia el tono de voz con el agua caliente. Por tanto, y recuerden que esto Pablo se lo dice a los pastores de la iglesia de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El comentario de Buster dice así: el primer y principal punto que tengo que proponerles es este: si acaso no es incuestionable deber de la generalidad de los ministros de estas tres naciones el dedicarse a la obra de discipular e instruir individualmente a aquellos que están encomendados a su cuidado. ¿Escucharon eso, pastores? Subráyenlo. Se lo repito. No es incuestionable deber de la generalidad de los ministros de estas tres naciones el dedicarse a la obra de discipular e instruir individualmente a aquellos que están encomendados a su cuidado. ¿A quién ha de persuadirse para que lo haga? No tengo necesidad de probarlo en esta introducción, ya que lo he hecho de forma suficiente en el discurso siguiente. ¿Pueden concebir que la santa sabiduría contradijese eso? ¿Lo contradeciría el celo por Dios, el deleite en su servicio o el amor por las almas humanas? Enumera razones. Primera, que se ha de enseñar a las personas los principios de la fe y los asuntos de mayor necesidad para la salvación es algo que para nosotros está más allá de toda duda. Segundo, que se les debe de enseñar de la manera más ventajosa y edificante es algo en lo que espero que estemos todos de acuerdo. Tercero, que la conversación, examen e instrucción personal tiene muchas ventajas excelentes para hacerles bien. Es algo que tampoco tiene discusión. Cuarto, que la instrucción personal es algo que se nos recomienda en las Escrituras y que es practicado por los siervos de Cristo y aprobado por los piadosos de todas las épocas. Es, al menos por lo que he podido hallar, algo sin contradicción. Quinto, está más allá de toda duda que debemos llevar a cabo este gran deber en todas las personas o en tantas como podamos, porque nuestro amor y cuidado por sus almas debe extenderse a todos. Y sexto, no es menos cierto que un trabajo de tal magnitud como lo es este consumirá una considerable parte de su tiempo. Es igualmente cierto que todos los deberes han de ser atendidos en orden, tanto como se pueda, y que por tanto deben tener sus tiempos asignados. Y si nos ponemos de acuerdo en la práctica conforme a estas verdades comúnmente reconocidas, no tenemos necesidad de posponer el trabajo por ninguna circunstancia dudosa. Cierra la introducción, va a estar diciendo: ahora, en nombre de Cristo y por el bien de su iglesia y las almas inmortales de los hombres, ruego a todos los fieles ministros del Señor que se dediquen de forma efectiva a esta obra. Ya en el cuerpo de su trabajo, en el capítulo 2 se detiene a describir detenidamente el trabajo pastoral bajo el título La supervisión del rebaño, señalando la naturaleza, la forma y los motivos para esta tarea. Y claro, aquí no hay espacio para mirar todo eso. Así que a los pastores, si no han leído este libro, los invito a que lo lean, pero con el corazón abierto, con disposición de que el Señor hurgue en lo más profundo de nosotros y que podamos hacer un examen de nuestra tarea pastoral a la luz de lo que Buster dice, porque lo que hace es exponer simplemente las Escrituras. Voy a simplemente leer los títulos de ese capítulo 2. Es así: sección 1, la naturaleza de esta supervisión.
la naturaleza de esta supervisión. Primero, dice él, se da por hecho aquí que cada rebaño debería tener su propio pastor y cada pastor su propio rebaño. Palabras sencillas. Un pastor solo es pastor de una iglesia. No puede ser pastor de 2 iglesias. No podemos con una. Vamos a ser pastores de 2. Segundo, cuando se nos ordena tener cuidado de todo el rebaño, se implica claramente que ordinariamente los rebaños no han de ser mayores de lo que somos capaces de supervisar o cuidar. De ahí la idoneidad o necesidad de tener varios pastores. Pluralidad pastoral. Es la sabiduría divina para que haya un pastoreo suficiente. Tercero, hemos de estudiar para edificar a aquellos que ya han sido realmente convertidos. Con respecto a esto, nuestro trabajo es variado según las diferentes situaciones que se encuentran los cristianos. Y empieza a enumerar las diferentes situaciones que tiene que atender un pastor. A, hemos de esforzarnos de manera especial por la conversión de los que no son conversos. B, hemos de estar preparados para aconsejar a los que nos pregunten y acudan a nosotros con casos de conciencia. C, hemos de estudiar para edificar a aquellos que ya han sido realmente convertidos. Con respecto a esto, nuestro trabajo es variado según las diversas situaciones en que se encuentren los cristianos. Y empieza otros subtítulos ahí. Hay muchos de nuestros rebaños que son jóvenes y débiles en la fe, quienes a pesar de que son antiguos todavía tienen poca fuerza o poco desempeño. Otro tipo de convertidos que necesitan una ayuda especial son aquellos que se esfuerzan bajo alguna corrupción particular que mantiene ocultas sus gracias y que los convierten en un problema para otros y una carga para sí mismos. Otro grupo que requiere una ayuda especial son los cristianos en declive, los que o bien han caído en un pecado escandaloso o han abatido su celo y diligencia dando muestras de que han perdido su antiguo amor. El último grupo que haré notar que requiere nuestra atención son los fuertes, porque ellos también tienen necesidad de nuestra ayuda, en parte para preservar la gracia que tienen, en parte para ayudarles a hacer más progresos y en parte para dirigirlos a mejorar sus fuerzas para el servicio a Cristo y la ayuda de sus hermanos, también para motivarlos a perseverar y que puedan recibir la corona. Volviendo a la enumeración de deberes, en cuarto lugar dice, hemos de poner nuestros ojos de forma especial sobre las familias, y ya hemos hablado de eso. Lo hemos repetido varios de los que hemos estado acá al frente, para asegurarnos de que están bien ordenadas y que se cumplen los deberes de cada relación. Y mire cómo lo describe Baxter. Obtengan información de cómo está ordenada cada familia para que puedan saber cómo proceder en sus esfuerzos por hacerles bien. Acudan a visitarlos ocasionalmente cuando probablemente estén más desocupados y pregunten al cabeza de la familia si está orando con ellos y leyendo las escrituras o qué están haciendo. Si encuentran a alguno que sea incapaz de orar por su ignorancia o falta de práctica, convénzalo para que estudie sus propias necesidades y que consiga afectar sus corazones con ellas. Y mientras tanto, aconséjenlo a utilizar alguna forma de oración en lugar de no orar en absoluto. Traten de que en cada familia hayan algunos libros útiles y motivadores además de la Biblia. O sea, vaya y suministrele literatura de acuerdo a la necesidad de esa familia. Guíenlos acerca de cómo pasar el día del Señor, a cómo despachar sus negocios mundanos para evitar cargas y distracciones. Quinto, enumerando los deberes, hemos de ser diligentes en las visitas a los enfermos, ayudándolos a prepararse para una vida fructífera o una muerte feliz. Sexto, hemos de reprobar y amonestar a aquellos que viven de manera ofensiva e impenitente. Y séptimo,
La última parte de nuestra supervisión que mencionaré es el ejercicio de la disciplina de la iglesia. Luego en la sección 2, que no voy a tomar tiempo para esto, habla de la forma en que se hace esa supervisión. Enumera 15 puntos de la manera como debe llevarse a cabo esa supervisión. Y en la sección 3 habla de los motivos para la supervisión del rebaño. Enumera 4. La primera consideración que el texto nos sugiere, recuerden el texto que está explicando, se extrae de nuestra relación con el rebaño. Somos, los pastores, somos supervisores del rebaño. El segundo motivo en este texto se extrae de la causa eficiente de esta relación. Es el Espíritu Santo el que nos ha hecho supervisores de su iglesia y corresponde que le prestemos atención. El tercer motivo en el texto se extrae de la dignidad del objeto que es comisionado a nuestro cargo, la iglesia de Cristo. El último motivo mencionado en el texto de Hechos 20:28 se extrae del precio que fue pagado por la iglesia que tenemos a cargo de supervisar. ¿Cuál fue el precio? La sangre de su Hijo. El valor que tiene la iglesia delante de los ojos de Cristo. La iglesia es su esposa. Así que Cristo ama a su esposa y la va a proteger incluso de falsos pastores o de pastores negligentes en su labor. Esas palabras de Baxter demuestran qué tan serio tomaban los puritanos la labor pastoral y cuál fue uno de los principales factores de su impacto. Fue ese cuidado particular, fue esa tarea de visitar a las familias, de catequizar, de instruir. Por eso ellos tuvieron el impacto que tuvieron. Por eso tuvieron iglesias fuertes, sanas. Pero para que no pensemos que ese es un parecer extraño, solo presente en hombres como Baxter. Algunos hoy en día están diciendo que Baxter era solo alguien extraño que hablaba de esos deberes. Déjenme mostrarles los manuales o reglas que crearon los mismos puritanos en diferentes frentes. Presbiterianos, bautistas, congregacionalistas, con respecto a la supervisión pastoral. El propio Baxter apeló a las resoluciones de la Asamblea de Westminster para despertar la conciencia de sus contemporáneos. Las resoluciones de la Asamblea decían así, y esto es lo que explica Baxter: hermanos, ¿acaso los estoy invitando ahora a esta labor sin la autoridad de Dios? ¿Sin el consentimiento de los antiguos? ¿De los teólogos reformados? ¿O sin tener convicción de sus propias conciencias? Vean lo que la Asamblea de Westminster dice en el directorio en ocasiones acerca de visitar a los enfermos. Y acá empieza la cita de la resolución de Westminster. Es el deber del ministro no solo enseñar a las personas encomendadas a su cuidado en público, sino también en privado. Y particularmente amonestar, exhortar, reprobar y consolarlos en los momentos adecuados, siempre y cuando su tiempo, fortaleza y seguridad personal lo permita. Han de recibir amonestación en tiempo de salud para prepararlos para la muerte. Y para este propósito han de conversar con frecuencia con su ministro acerca del estado de sus almas. Y entonces Baxter nos exhorta diciendo: vuelvan a leer esto y piensen en ello. Si desean tener paz con Dios, presten atención a lo que dice Dios. Presten atención a la conciencia si quieren estar en paz con ella. O sea que esta era la convicción de los presbiterianos, de los puritanos presbiterianos. Pero también era la convicción de los congregacionalistas. Owen, pionero entre los congregacionalistas, en el manual que él escribió para el orden de las iglesias congregacionalistas,
que lo tenemos en español ahora, se llama Manual para Pastores y Miembros de la Iglesia, dice lo siguiente. Pregunta 26. ¿Puede una persona ser llamada a o ser encomendada en solo una parte del oficio u obra del ministerio? La pregunta de Owen acá es: ¿puede un pastor dedicarse solo a la predicación? ¿Puede un pastor solo dedicarse a la consejería o al evangelismo? Hace otra pregunta ahí. ¿O puede mantener la relación y el ejercer el deber de anciano o ministro en más de una iglesia al mismo tiempo? ¿Quieren saber la respuesta de Owen? Consigan el libro. No. Eso es para que no se me duerman. Respuesta: ninguna de estas cosas tiene orden ni precedente en las Escrituras. Ni la primera de ellas es consistente con la autoridad del ministerio, ni la segunda con el deber del mismo, ni ninguna de ellas con la naturaleza de esa relación que existe entre los ancianos y la iglesia. Pregunta 27. ¿Cuáles son los deberes de los pastores o maestros de la iglesia? Respuesta: primero, ser ejemplos para el rebaño en fe, amor, conocimiento, mansedumbre, paciencia, disposición para sufrir por el nombre y el evangelio de Cristo, con constancia en este respecto. Segundo, vigilar por las almas y cuidar todos los asuntos espirituales de todo el rebaño encomendado a ellos. Tercero, predicar la palabra diligentemente, trazándola correctamente. Cuarto, proteger y contender por la verdad. Quinto, administrar todas las ordenanzas del evangelio debida y ordenadamente. Sexto, fomentar y ejercer los dones que han recibido en el cumplimiento de toda su obra y la administración de todas las ordenanzas. Séptimo, creo, lo tengo acá con viñeta: instruir, amonestar, estimar y consolar a todos los miembros de la iglesia según lo requieran sus condiciones, ocasiones y necesidades. Y último, atender con diligencia, habilidad y sabiduría el desempeño de la autoridad que en el gobierno de la iglesia se les ha encomendado. Esto es muy parecido a las resoluciones de Westminster, ¿o no? Presbiterianos, congregacionalistas. ¿Y qué de los bautistas? De los bautistas particulares. Bueno, observemos lo que ellos creían al respecto, que quedó plasmado en el que fue considerado el manual de orden de aquellas iglesias, que ahora también está en español. La gloria de una verdadera iglesia, redactado por Benjamin Kish. En un encabezado tiene este título: de la labor de un pastor, obispo o supervisor. Y dice: la labor del pastor es predicar la palabra de Cristo o apacentar, literalmente alimentar el rebaño y administrar todas las ordenanzas del evangelio que pertenecen a su oficio sagrado, y ser fiel y laborioso en el mismo, procurando con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Es un administrador de los misterios de Dios, por lo tanto debe ser un hombre de buen entendimiento y experiencia, sano en la fe y familiarizado con los misterios del evangelio, porque debe alimentar al pueblo de Dios con conocimiento y con inteligencia. Tiene que ser fiel y hábil para declarar la voluntad de Dios y ser diligente en ese sentido también para predicar a tiempo y fuera de tiempo, habiéndole Dios encomendado el ministerio de la reconciliación, una verdad escogidísima y sagradísima. ¿Qué mayor interés ha encomendado Dios a los hombres en este mundo? Además, tiene que dar a conocer todo el consejo de Dios al pueblo. Todo eso es el primer deber. Todo eso en el numeral 1, predicar la palabra. Segundo, un pastor debe visitar a su rebaño, conocer su condición y velar por ellos.
sostener a los débiles y fortalecer a los desalentados y socorrer a los que son tentados y reprender a los que son indisciplinados o rebeldes. Tercero, orar por ellos en todo momento y orar con ellos también cuando envíen por él y se lo pidan. Y cuando la oportunidad sea propicia, y comprenderlos en todo estado y condición en que se encuentren con todo amor y compasión. Cuarto, mostrarles en todos los aspectos, tanto como pueda, un buen ejemplo de conducta, amor, fe y pureza, para que su ministerio sea más aceptable a todos y el nombre de Dios sea glorificado y la religión sea librada de descrédito. Y quinto, tiene que asegurarse de tratar a todos con imparcialidad, no prefiriendo, y esto es interesante que lo hayan colocado ahí en el contexto del siglo XVII, miren esto, no prefiriendo a los ricos por encima de los pobres, por algo lo pusieron acá. No prefiriendo a los ricos por encima de los pobres, ni enseñoreándose sobre los que le han sido confiados, ni asumir un poder mayor que el que Dios le ha dado, sino mostrar un espíritu humilde y manso, más aún, revestirse de humildad. Así que no era simplemente una convicción de Baxter. Lo vemos en las resoluciones de Westminster. Fue lo que creían también los congregacionalistas y era la convicción de los bautistas particulares. Aquí hay unanimidad total, hermanos. En todos los frentes de los puritanos no podemos evadir el peso de la evidencia bíblica e histórica. Si queremos una reforma como la que adelantaron los puritanos, entonces debemos aceptar el modelo pastoral que ellos encontraron en la Biblia y empezar a ejercerlo. Y quizá lo que hace Baxter en su libro sea el punto donde nosotros debamos comenzar también. Es decir, como pastores, confesando nuestra negligencia pastoral, sin excusas. Siempre hay una razón por la cual no lo hicimos, pero en últimas es por amor propio y por falta de amor a Cristo y a sus ovejas. Pero ese repaso que hemos hecho por los manuales que escribieron los puritanos también nos enseña que cada iglesia debe tener unas políticas claras y bíblicas sobre lo que representa la responsabilidad pastoral. ¿Cómo se elige un pastor? ¿Qué cualidades debe tener? ¿Cómo él responde frente a la iglesia por esas responsabilidades que han sido divinamente encomendadas? Los pastores nunca debemos olvidar que el poder que Cristo nos ha otorgado es por consentimiento y a favor de la iglesia, no sin ella. Y que es un poder ministerial, no dictatorial. Y la iglesia debe exigir eso a los pastores. Es la iglesia la que debe vigilar por eso. Y terminemos con las sabias palabras de Kirsch al introducir su libro La gloria de una verdadera iglesia. Toda casa o edificio consiste tanto en la materia como en la forma. Y así también ocurre con la iglesia de Cristo o la casa del Dios vivo. La materia o los materiales con los que es edificada la casa de Cristo son piedras vivas. Cada creyente, cada elegido que Dios junta a una iglesia por medio de la predicación del evangelio y el llamamiento eficaz, esos creyentes reunidos en un acuerdo para glorificar a Cristo, pero para cuidarse mutuamente, eso es lo que construye una iglesia. Son personas verdaderamente convertidas.
Pero continúa diciendo Kish, además, la materia y la forma tienen que ser conforme a la regla y el patrón mostrado en el monte. Dice él, me refiero a la institución de Cristo. Y conforme a la constitución de las iglesias apostólicas, no conforme a las invenciones de los hombres. Edifiquemos iglesias conforme al modelo de Cristo, comenzando por los que constituyen esa iglesia, pero también por los que están al frente de cada una de esas iglesias. Oremos. Señor, ¿qué podemos decir, Señor? Solo humillarnos ante ti, Señor, por nuestra negligencia, por nuestro pecado, Señor. Y hablo como pastor, Señor, y acá hay muchos pastores que tú los conoces, Señor. Tenemos que humillarnos ante ti, Señor, pidiendo perdón porque no hemos cumplido esta labor pastoral como tú lo demandas en tu palabra, Señor. Quizá esa sea la razón por la cual algunas iglesias están decayendo, otras están desapareciendo. Quizás sea esa la razón, Señor, por la cual algunas iglesias están débiles. Ayúdanos a entender la razón por la cual constituiste el pastorado, Señor. Y que no solo nosotros, los pastores, lo entendamos, sino que también los miembros de las iglesias puedan comprender, Señor, qué es lo que todo esto implica. Queremos una reforma, Señor, en nuestro siglo, acá en Latinoamérica. Vemos tu gracia, Señor, sobre nosotros de muchas maneras. Cuán bendecidos somos, Padre Celestial, por tu palabra, por los recursos que nos provees para estudiarla, pero también cuán bendecidos estamos por todo este legado histórico que ahora está a nuestra disposición, Señor. No podemos ser negligentes, Señor, a este llamado y menores que la responsabilidad que estás colocando sobre nosotros, Señor. Deseamos construir iglesias bíblicas, sanas, fuertes. Deseamos dejar un legado, Señor, para las generaciones que vendrán, algo que perdure por los siglos, Señor. Pero necesitamos construir con los materiales adecuados y de la forma en que tú has establecido en tu palabra. Solo tu gracia puede hacer esto, Señor, por medio de hombres débiles, pecadores, Señor. Y aquí estamos, Señor, en tus manos, rogando, Señor, que nos impartas más de tu gracia para la edificación de tu iglesia, para la extensión de tu reino y para que el nombre de tu amado Hijo Jesucristo sea conocido en todo rincón acá en Latinoamérica. Te lo rogamos en sus méritos. Amén.
Amados hermanos, muchas gracias. Iglesia Bíblica Sola Escritura, muchas gracias. Ustedes han sido unos grandes anfitriones. Es hermoso ver una iglesia realizando toda esta logística tan grande. Y muchas gracias a quienes participaron. Sabemos que acá hay varias iglesias representadas de varios rincones de Bolivia. Y solo quiero darles muchas gracias y encomendarlos a Dios para que continúen con este legado que aprendimos durante esta semana. Dios los bendiga grandemente.